Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Clamor, martes 16 de septiembre de 2025. Bienvenidos todos y todas. Dando gracias a Dios por este nuevo día en el cual nos permite una vez más reunirnos, comunicarnos, conectarnos a través de este medio para estudiar, conocer y ampliar nuestros conocimientos sobre su palabra bendita, el cual sea pues para la gloria y para la honra de nuestro Rey de Reyes, así como para el fortalecimiento espiritual de todos los oyentes. Iniciamos con un material audiovisual titulado Busca a Dios, como antesala al estudio de este día de clamor, el cual hemos titulado Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Qué hermosa alabanza. Hebreos 3:15. Busca a Dios. Comenzamos bajo la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscar a Dios es una oportunidad que tenemos a nuestra disposición, pero solo por tiempo limitado. Dios ofrece su gracia y amor, pero su fecha de caducidad es desconocida. No sabemos cuánto tiempo tenemos disponible para buscarlo. Así que búscalo ahora mientras todavía hay tiempo. Quienes viven sin propósito no tienen dirección. En cualquier caso, sabemos que incluso las personas más desmotivadas buscan algo en la vida. Desafortunadamente, muchos buscan lo equivocado, cosas sin valor, sin un verdadero sentido en la vida. Viajan en una barca con agujeros que tarde o temprano se hundirá. En primera de Juan 38, Jesús dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Los primeros discípulos buscaron a Jesús después de su bautismo. Descubrieron que Él es el Salvador, el Cordero de Dios, y que no había nada más importante que buscar. Querían saber dónde vivía, conocerlo mejor y estar al lado del Señor. Entendieron que lo más importante era buscar la presencia y la compañía del Hijo de Dios. Cuando buscamos consuelo, plenitud, felicidad, placer en cosas efímeras, nuestra esperanza probablemente se ve frustrada. Por eso, vemos a tantos millonarios miserables, tantas celebridades frustradas y tantas personas enfermas y ansiosas. Buscar a Dios siempre es la salida correcta y constante a las búsquedas más profundas de la humanidad. Él es el Dios fiel. Aunque necesitemos buscar otras cosas en la vida, pan, paz, protección, Dios siempre debe ser lo primero. Cuando priorizamos la búsqueda del Señor y su justicia, Él nos da todo lo que realmente
necesitamos. Como dije anteriormente, ¿verdad? Buscar a Dios es una oportunidad gratuita, pero hay una condición muy importante. Hay un tiempo determinado para esta búsqueda. En algunos pasajes bíblicos vemos que un día esta oportunidad dejará de existir. Leo Proverbios 1:24. Pero yo los llamé y nadie quiso oírme. Les tendí la mano y nadie me hizo caso. Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Debemos estar atentos a la realidad de que quizás no haya oportunidad de buscar a Dios al final de la vida. Algunas personas planean vivir como les plazca y regresar a Él en su lecho de muerte. Pero no todos tendrán esa oportunidad. Desafortunadamente, llegará un momento en que ya no será posible buscar a Dios. Así que aprovechemos de buscarlo hoy. Llegará el día en que ya no tendremos la palabra de Dios. En la Biblia encontramos varios pasajes que confirman que la palabra de Dios es eterna, tal y como dice Isaías 48. Si la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no desaparecerá por completo, pero puede que no tengamos acceso a ella. Por ejemplo, hay países donde los cristianos son perseguidos y la Biblia está prohibida. La oposición gubernamental impide que se celebren reuniones cristianas para leer y estudiar la palabra de Dios libremente. Aprovechemos la oportunidad que tenemos en nuestro país, ¿verdad?, para traducir la Biblia a nuestro idioma. Podemos reunirnos para estudiarla y proclamarla libremente. Hay hermanos y hermanas que no tienen este privilegio. ¿Has pensado alguna vez en qué sucedería si algún día nos enfrentáramos a estas limitaciones? Considerando esta terrible posibilidad, deberíamos apreciarla y disfrutarla mucho más. El pueblo de Israel pasó por algo similar durante un periodo oscuro de su historia, conocido como los años de silencio de Dios. Amos 8, 11, 12 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la
La Biblia dice que los cristianos sufrirán tiempos difíciles y persecución. Esto podría incluir la falta de acceso a la palabra o su desprecio. Por lo tanto, debemos buscarla mientras aún haya tiempo y amar la palabra de Dios. Leer, meditar, estudiar, memorizar, enseñar, predicar. Incluso con acceso limitado, la palabra de Dios permanecerá viva en los corazones de quienes lo aman. Invócalo mientras está cercano. Invocar es orar, clamar, llamar a Dios. La oración es clave para quienes confían en el Señor. Nos ayuda a acercarnos a Dios. Su mano siempre nos sostiene, incluso en las dificultades, y su voz calma las tormentas. El Salmo 32:6 dice: por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Amén. Jeremías 29:13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Busca al Señor con sinceridad. Deja de engañarte y de huir. Dios nos da un propósito claro en la vida: buscar a Jesucristo mientras aún hay tiempo. Esto no depende de los demás ni de las circunstancias. Debe ser un propósito personal, individual, para ti, para cada uno de nosotros. Búscalo más, búscalo hoy, búscalo siempre. Leo el Salmo 119:2. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de corazón. Procuremos vivir en Cristo el verdadero amor de Dios. Esta vida incluye voluntad, deseo, confianza en la palabra y gozo en el Señor. Conociendo sus propósitos, Él nos ayudará a luchar por lo que realmente importa en esta vida. No perdamos el tiempo en cosas vacías y sin sentido. Recordemos que la verdadera felicidad solo está con Jesús. Bueno, compañeros, a continuación, ¿verdad?, vamos a dar paso a las exposiciones del resto del grupo para seguir aprendiendo hoy sobre este tema. Buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Una vez más, me toca hablar un poco de la palabra del Señor. Esa palabra maravillosa que nos dejó plasmada en la Biblia. Bueno, Señor, una vez más te damos las gracias por permitirnos, Padre Santo, que llevemos tu palabra por medio de esta comunicación, por medio de este chat. Padre de misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te hablo
yo te pido, yo te ruego, te suplico que seas tú bendiciendo este medio, Señor. Que seas tú bendiciendo este medio, que seas tú bendiciendo este grupo. Bendice los padres a cada uno. Llénanos de fe, de amor, de sabiduría, de ciencia, de arte. Enséñanos, Señor, cómo llevar tu palabra. Que por la boca de cada uno de nosotros seas tú mismo quien pronuncies tu palabra. Esta palabra que quedó aquí plasmada en este libro llamado Biblia. Para cuando esa palabra llegue y sea escuchada por las demás personas, queden sembradas en su corazón. Porque no somos nosotras ni nosotros quien la decimos ni quien la hablamos, sino eres tú por medio de tu fe y de tu amor. Gracias, Señor. Gracias una vez más por darnos esa oportunidad de poder llevar tu palabra por medio de escuchar. Hoy, hermanas y hermanos, me toca hablar un poco de la palabra en Hebreo 12 del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedra, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El número 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. El 3 dice, considerad pues aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis falto de ánimo. Bendita sea tu palabra, Señor. Que tu palabra llegue a los corazones con fe y amor. ¿Qué nos dice el Señor aquí en Hebreo 12 del 1 al 3? Nos dice lo siguiente, que corramos con paciencia, que lo hagamos poniendo nuestros ojos en Él. Cuando ponemos los ojos en Él, vemos por todo lo que Jesús pasó. Sin embargo, por todo lo que Él pasó, Él se encuentra ahorita a la diestra de su Padre. El Señor nos enseña acá que debemos correr con esa misma paciencia. Y uno se pregunta, si el Señor me está mandando a correr, ¿cómo es eso que me pide paciencia? Si por lo general cuando nosotros o nosotras corremos, lo hacemos porque ya estamos angustiados, angustiadas o desesperadas. Bueno, resulta que el Señor no nos manda aquí a correr, que vayamos al mercado, ni nos manda a correr que vayamos a lavar, ni nos manda a correr que vayamos a limpiar.
ni que nos vayamos para la discoteca. El Señor nos dice, aquí corran con paciencia, poniendo sus ojos en Jesucristo, en mí, que soy fe y amor. Ese es el testigo, el ejemplo que a nosotras y a nosotros nos quedó. ¿Cuál es esa carrera por donde debemos caminar? La palabra del Señor es clara y dice, hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. ¿A dónde nos lleva el camino ancho? A la muerte. ¿A dónde nos lleva el camino angosto? A la vida. ¿Por dónde debemos caminar? ¿Por dónde debemos correr? Por ese camino angosto, por donde debemos pasar de ladito, entumiendo el estómago para poder pasar. ¿Mm? ¿Cómo? En fe, con amor y paciencia. El Señor Jesucristo, hecho hombre, de carne y hueso, estando en esta tierra, alrededor de tantos pecadores y tanto testigo, fue maltratado, avejado, insultado, humillado, hasta que lo llevaron a la muerte por nosotros que somos los pecadores. Pero con su fe, su amor y su paciencia, porque él sabía todo lo que iba a vivir, todo lo que iba a pasar, pero en fe en su Padre, aguantó todo lo que tenía que aguantar. Y por esa fe, y por ese amor, y por esa paciencia, hoy Él está a la diestra de su Padre. ¿Qué nos pide Él a nosotros? Que corramos por ese camino angosto, que son sus mandamientos, que es su ley y es perpetua, porque Él no vino a quitarla, Él la vino a hacerla cumplir y a dejárnosla como ejemplo. Cuando Él nos pide paciencia, es porque debemos pedírsela a Él para poderla tener. Porque no es Carmen, no es Andrea, no es Ruth quien te va a alimentar la paciencia. Es el Señor. Es a Él a quien debemos pedírsela. Por eso aquí su palabra dice, pon tus ojos en mí. Mírame a mí, mira lo que yo viví, mira lo que yo pasé, pero en fe, en amor y con paciencia, hoy estoy a la diestra de mi Padre. Eso es lo que Él le pide a sus hijos. Porque no podemos ser nada más oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra, no podemos quedarnos con ella. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a llevarla y a discernirla, y tenemos que llevarla para que los demás también aprendan del Señor, no aprendan de la señora Carmen, aprendan del Señor, como lo pone Él aquí de ejemplo. Pon tus ojos en mí, pon tus ojos en mí, hijo mío, así como yo lo puse en mi Padre. Y eso tenemos que hacerlo nosotras, caminar por su camino, con fe, en amor, con paciencia. Nos enfermamos y enseguida nos volvemos locas, desesperadas, que no sabemos qué hacer y ponemos la fe y la confianza en el hombre. Y a nuestro Padre Celestial lo ponemos allá en un rinconcito. Cuando vemos que ya no podemos más, es que le decimos, Señor, y entonces,
Y Él nos va a responder y nos va a decir, oye, pero ya va, ¿para dónde corriste tú? Porque es muy cierto, hermanas y hermanos, cuando tenemos cualquier problema, si es enfermedad tenemos que buscar un médico, pero ese médico tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Y todo lo que el médico nos manda, tenemos que hacerlo en fe y colocando primero al Señor en todo. ¿A quién tenemos que pedirle que nos enseñe cómo debemos tener fe? Al Señor. ¿A quién tenemos que entregarle todas las cosas? Al Señor. Es más, el Señor dice, chica, tus problemas no se los cuentes a nadie, porque para eso estoy yo, tu Padre, que es el que te puede ayudar, que es el que te puede solucionar, es el que te dice, hija, hijo, ya estás cansado. Bueno, monta ese saco aquí en el hombro mío, que yo lo voy a llevar por ti. ¿Mm? Eso nos quiere decir aquí la palabra del Señor en Hebreo 12, 1, 3. Que tengamos paciencia, que caminemos en fe y con amor por los caminos correctos del Señor, que son sus mandamientos y es su ley, que no nos gusta porque suena durísimo cuando hablamos de ley. No, hermanos y hermanas, la ley es los mandamientos del Señor. Bueno, y eso no se lo vamos a pedir a quien, pues, a quien todo lo puede, al Señor, si tenemos fe en el Señor y tenemos confianza con el Señor, Él nos va a enseñar a caminar por sus caminos como tiene que ser. ¿Verdad? El salmista David habla aquí en el Salmo 119, 32 y 33, dice, le pregunta, hace una pregunta, ¿por qué camino debo andar, Señor? Y entonces responde, nos deja aquí escrito, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanche mi corazón. Y el 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y yo lo guardaré hasta el final. Por allí es por donde nos manda a correr el Señor. El Señor no nos manda ni para el mercado, ni para la lavadora, ni a lavabaños. El Señor nos manda a correr, sobre todo en estos tiempos, hermanos y hermanas. Estamos, como se dice, el Señor cada día nos enseña más cosas. Estamos, como se dice, en los tiempos finales, a donde necesitamos más fe, 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 fe. Amor, amor, amor. Unión, unión. ¿Mm? Ser más familiar. No podemos andar dispersos. Aunque bueno, el Señor llegará el momento que unirá a todos sus hijos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Pero con esa fe, con ese amor y esa esperanza que tenemos en el Señor, bueno, el Señor se encargará de hacer maravillas. Bueno, hermanos y hermanas, espero en el nombre de Jesucristo, siempre le pido a mi Señor que sea Él quien lleve la palabra y no yo, porque de verdad que yo no soy quien, pero me siento feliz de que el Señor pues nos escoja, ¿verdad? Y que estas palabras pues nos las ponga en nuestra boca y que sea Él quien las pronuncie en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración. Quiero comenzar con el Padre Nuestro, que es la oración que el Señor nos dejó, porque al Señor le gusta que caminemos como Él caminó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, a tu santísima voluntad, y como en el cielo, hazlo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas y como nos enseñaste a perdonar. No nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una vez más, Padre, te doy las gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor, para llevar tu palabra y para recibir tus bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Para que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros huesos, nuestros órganos y todo nuestro ser, desde la punta del cabello hasta la punta de las uñas de los pies,
reciban sanación de parte tuya, porque tú eres nuestro médico y nuestra medicina por excelencia. Pongo a todos mis hermanos y hermanas en tus manos, Señor, para que seas tú sanando el que está enfermo, levanta el que está caído, sustenta al que tiene necesidades, en el nombre de Jesús. En especial te pongo a mis hijos, a mis hijas, a mis nietas, a mis nueras, a mi esposo, su familia, a mis vecinos, a toda la familia, hasta la última parentela. Y te pongo este pedacito de tierra llamado Venezuela, Señor, para que seas tú bendiciéndolos a todos, guardándolos, sustentándole todas sus necesidades, enseñándoles a caminar por tu camino en rectitud, en obediencia a tu palabra, como lo dices aquí, poniendo su mirada en ti. Escribe el nombre de todo este grupo, de toda la familia, de toda la parentela en el libro de la vida por siempre y para siempre, mi Señor, porque tú eres el grande. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra fe, nuestro amor, tú eres todo, todo para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y haz tu voluntad, así como en el cielo, hazlo en la tierra también. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nos enseñaste a perdonar. No nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Buenos días, familia, Dios les bendiga en este día martes de estudio, donde pues nos escuchamos por acá. El Señor nos da una nueva oportunidad de escucharnos por acá para seguir siendo edificados por la palabra del Señor y seguir aprendiendo también los unos de los otros, amén, de lo que el Señor pone en cada corazón. Bueno, para este martes corresponde hablar acerca de buscar al Señor, a Dios, mientras pueda ser hallado. Y me corresponde el pasaje de Jeremías 29, versículo 13, que dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Bueno, cuando yo leía este pasaje, ¿verdad? Porque siempre es bueno irnos al contexto del pasaje, ver qué se estaba hablando allí, ver qué acontecía, y vemos pues que la palabra nos dice que este capítulo 29 era una carta del profeta Jeremías a los cautivos del pueblo de Israel que estaban en Babilonia. Recordemos pues por el rey Nabucodonosor, pues invadió, ¿verdad? Invadió el pueblo de Israel y así se llevó pues
a varios cautivos. Y dice acá la palabra, pues estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados, y a los sacerdotes profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y pues esto aconteció creo que en el reinado del rey Sedequías. Y pues fíjense de que el pueblo, ¿verdad? Había sido llevado cautivo, había pues sido trasladado a otra nación, ya pues estaban bajo la sujeción del rey Nabucodonosor. No estaba nada fácil la situación del pueblo de Israel en ese entonces, pero el Señor es tan misericordioso, ¿verdad? Porque, bueno, el Señor permitió que Nabucodonosor se apoderara pues del pueblo de Israel y los llevara cautivos. Y esto pues creo que dice también la palabra que fue debido a la desobediencia del pueblo. Y por esa desobediencia pues el Señor tuvo que corregir a su pueblo, a su nación, y usó al rey Nabucodonosor. Y pues permitió, ¿verdad?, que el pueblo de Israel hubiese sido cautivo. Pero el Señor, ¿verdad?, en medio de su misericordia, en medio de su gran amor para con su pueblo, pues aún, ¿verdad?, les habla, ¿verdad?, por medio del profeta Jeremías y el profeta pues le dice lo que el Señor le dijo. Y empieza en el versículo 4, pues de que así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, fíjense, de Jerusalén a Babilonia. El Señor había permitido todo, que el pueblo pasase, ¿verdad?, por lo que pasó, pues, y empieza allí a decirle al Señor que mientras están allí en Babilonia, pues edifiquen casas, las habiten, planten huertos, coman del fruto de esos huertos, que se casen, que engendren hijos e hijas, y den mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Fue una orden que el Señor les dio, que a pesar, ¿verdad?, de estar allá en otra nación, pues que se establecieran allí. Y dice también el versículo 7, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. También les dice el Señor de que les hace una advertencia. Fíjense de que el versículo 13, ¿verdad?, habla de buscar, y cuando buscamos, ¿verdad?, al Señor, o cuando el pueblo de Israel vaya a buscar al Señor y lo hallen, pues lo van a hallar porque van a buscarlo de todo corazón. Pero fíjense de que también el Señor les dice de que no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Era propósito del Señor, pues, de que el pueblo de Israel se mantuviese cautivo en Babilonia por 70, por 70 años, ¿verdad? Y vemos de que el Señor les hace la advertencia de que, miren, no escuchen a ningún adivino ni a ningún otro profeta,
¿verdad? Porque yo no lo he enviado. Así que no os engañen vuestros profetas. Y es así, ¿verdad? Como quiero enfatizar de que al Señor era el único a quien debían ir, a quien debían de buscar, no atender a la voz de otros que el Señor no había enviado o que el Señor no había puesto palabra, sino solo en el Señor. Y cómo, ¿verdad? El Señor, ¿a quién usaba? Pues al profeta Jeremías. Y entonces allí donde dice en el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense de que no sé cómo se sentiría el pueblo, ¿verdad? En estos momentos, pero qué bonito que el Señor, pues les alienta o da a entender, ¿verdad?, de que el Señor continúa ahí a su lado a pesar de que no están en su nación, a pesar de que fueron llevados cautivos, pues Él les dice, miren, no escuchen a ningún otro, escúchenme a mí, atentos a mi voz, ¿verdad?, a lo que yo os mando a decir. Y además les dice, ¿verdad?, que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para ellos, para daros el fin que ellos esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjense de que buscar de todo el corazón, ¿verdad? El Señor es pues con un corazón totalmente dispuesto, rendido, un corazón que reconoce que solo, ¿verdad? Nuestro Dios es el único y verdadero Dios, que no hay otro como Él. Y ellos pues tenían que entender eso, tenían que, miren, no hay ningún otro. Es por medio de verdad del profeta Jeremías que el Señor iba a hablar. Y pues, y el buscar al Señor y me hallaréis. Qué bonito, ¿verdad? Así también nosotros, querida familia, ¿verdad? Cuando nos acercamos al Señor, pues primero fíjense, el versículo 12 dice, y me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí. Y es bonito, ¿verdad? Porque así como el Señor mostró su fidelidad y sigue hasta hoy en día mostrando su fidelidad con el pueblo de Israel, así también con nosotros, ¿verdad? Que somos su pueblo. Y pues si nos acercamos a nuestro Señor, y si venimos a Él y oramos, Él nos va a escuchar. Amén. Y lo buscaremos. Ese buscar, quise buscar esas palabras en hebreas, ¿verdad? Porque dos veces acá se menciona y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo el corazón. Y bueno, esta palabra en hebreo se refiere a buscar al Señor de cualquier forma, ya sea alabándole, ya sea orando, ¿verdad? Y haciendo, sí, por medio de la adoración. Y Él van a hallar al Señor. Y qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podemos también buscar al Señor y hallarlo. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué importante, ¿verdad? Es acercarnos al Señor con un corazón sincero, como dice la palabra del Señor, que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Un corazón, buscamos con todo el corazón, significa también ese buscar con todo el anhelo, con el fervor, con esas ansias, con esa necesidad de encontrarlo, ¿verdad? De hallarlo. Y bueno, y como dice también en el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Quiero leer otra versión
Esta es la nueva traducción viviente que dice, voy a leer desde el versículo 12, que dice así: En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Amén. ¿Y por qué, verdad? Porque ellos iban a buscar al Señor, porque el Señor, pues, como dice también más arriba, el Señor es el que tenía pensamientos de bien para ellos, pensamientos de paz y no de mal. Porque del Señor, ¿verdad? Venía su sustento, venía su ayuda, venía su socorro, venía su provisión, su guía, venía todo. Del Señor ellos lo tenían pues todo. ¿Y por qué no venir también al Señor, verdad? En esos momentos de dificultad, pues ellos aún así tenían que venir delante del Señor. Y así mismo nosotros, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque en las dificultades nuestro Señor permanece fiel. Nuestro Señor pues continúa a nuestro lado, a pesar, ¿verdad?, de que el pueblo había sido llevado cautivo, habían sido alejados de todo lo que conocían, habían pues establecido, tenían que comenzar de nuevo, otra vez, pues, pero el Señor no los había dejado. El Señor no los había abandonado. ¿Amén? Más bien el Señor sí permitió pues este cautiverio. El Señor también pues los iba a librar y les da esas palabras de aliento, de que pueden acercarse a Él, ¿verdad? Buscarlo y hallarlo, porque lo iban a buscar con todo el corazón. Y así mismo, familia, debemos de nosotros acercarnos al Señor, porque el Señor es el único que ve el corazón. Él es el que conoce el corazón. Él ya sabe nuestros pensamientos, Él ya sabe nuestras palabras antes de nosotros decirlas. Así que acerquémonos, ¿verdad? Sigámonos acercando al Señor con todo el corazón, de manera sincera, de manera pues humillados, ¿verdad? Ante el Señor, porque lo vamos a hallar, así mismo como el Señor le estaba diciendo al pueblo que lo iban a buscar de todo corazón y lo iban a hallar. Buenos días, familia, Dios les bendiga en este día martes de estudio, donde pues nos escuchamos por acá. El Señor nos da una nueva oportunidad de escucharnos por acá para seguir siendo edificados por la palabra del Señor y seguir aprendiendo también los unos de los otros, amén, de lo que el Señor pone en cada corazón. Bueno, para este martes corresponde hablar acerca de buscar al Señor, a Dios, mientras pueda ser hallado. Y me corresponde el pasaje de Jeremías 29, versículo 13, que dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Bueno, cuando yo leía este pasaje, ¿verdad? Porque siempre es bueno irnos al contexto del pasaje, ver qué se estaba hablando allí, ver qué acontecía, y vemos pues que la palabra nos dice que este capítulo 29 era una carta del profeta Jeremías a los cautivos del pueblo de Israel que estaban en Babilonia. Recordemos pues por el rey Nabucodonosor, pues invadió, ¿verdad? Invadió el pueblo de Israel y así se llevó pues a varios cautivos. Y dice acá la palabra, pues estas son las palabras de la carta
que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados, y a los sacerdotes profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y pues esto aconteció creo que en el reinado del rey Sedequías. Y pues fíjense de que el pueblo, ¿verdad? Había sido llevado cautivo, había pues sido trasladado a otra nación, ya pues estaban bajo la sujeción del rey Nabucodonosor. No estaba nada fácil la situación del pueblo de Israel en ese entonces, pero el Señor es tan misericordioso, ¿verdad? Porque, bueno, el Señor permitió que Nabucodonosor se apoderara pues del pueblo de Israel y los llevara cautivos. Y esto pues creo que dice también la palabra que fue debido a la desobediencia del pueblo. Y por esa desobediencia pues el Señor tuvo que corregir a su pueblo, a su nación, y usó al rey Nabucodonosor. Y pues permitió, ¿verdad?, que el pueblo de Israel hubiese sido cautivo. Pero el Señor, ¿verdad?, en medio de su misericordia, en medio de su gran amor para con su pueblo, pues aún, ¿verdad?, les habla, ¿verdad?, por medio del profeta Jeremías, y el profeta pues le dice lo que el Señor le dijo. Y empieza en el versículo 4, pues de que así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, fíjense, de Jerusalén a Babilonia. El Señor había permitido todo, que el pueblo pasase, ¿verdad?, por lo que pasó, pues, y empieza allí a decirle al Señor que mientras están allí en Babilonia, pues edifiquen casas, las habiten, planten huertos, coman del fruto de esos huertos, que se casen, que engendren hijos e hijas, y den mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas multiplicados ahí, y no os disminuyáis. Fue una orden que el Señor les dio, que a pesar, ¿verdad?, de estar allá en otra nación, pues que se establecieran allí. Y dice también el versículo 7, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. También les dice el Señor de que les hace una advertencia. Fíjense de que el versículo 13, ¿verdad?, habla de buscar, y cuando buscamos, ¿verdad?, al Señor, o cuando el pueblo de Israel vaya a buscar al Señor y lo hallen, pues lo van a hallar porque van a buscarlo de todo corazón. Pero fíjense de que también el Señor les dice de que no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Era propósito del Señor, pues, de que el pueblo de Israel se mantuviese cautivo en Babilonia por 70, por 70 años, ¿verdad? Y vemos de que el Señor les hace la advertencia de que, miren, no escuchen a ningún adivino ni a ningún otro profeta, ¿verdad? Porque yo no lo he enviado. Así que no os engañen vuestros profetas.
Y es así, ¿verdad? Como quiero enfatizar de que al Señor era el único a quien debían ir, a quien debían de buscar, no atender a la voz de otros que el Señor no había enviado o que el Señor no había puesto palabra, sino solo en el Señor. Y cómo, ¿verdad? El Señor, ¿a quién usaba? Pues al profeta Jeremías. Y entonces allí donde dice en el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense de que no sé cómo se sentiría el pueblo, ¿verdad? En estos momentos, pero qué bonito que el Señor, pues les alienta o da a entender, ¿verdad?, de que el Señor continúa ahí a su lado a pesar de que no están en su nación, a pesar de que fueron llevados cautivos, pues Él le dice, miren, no escuchen a ningún otro, escúchenme a mí, atentos a mi voz, ¿verdad?, a lo que yo os mando a decir. Y además les dice, ¿verdad?, que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para ellos, para daros el fin que ellos esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjense de que buscar de todo el corazón, ¿verdad? El Señor es pues con un corazón totalmente dispuesto, rendido, un corazón que reconoce que solo, ¿verdad? Nuestro Dios es el único y verdadero Dios, que no hay otro como Él. Y ellos pues tenían que entender eso, tenían que, miren, no hay ningún otro. Es por medio de verdad del profeta Jeremías que el Señor iba a hablar. Y pues, y el buscar al Señor y me hallaréis. Qué bonito, ¿verdad? Así también nosotros, querida familia, ¿verdad? Cuando nos acercamos al Señor, pues primero fíjense, el versículo 12 dice, y me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí. Y es bonito, ¿verdad? Porque así como el Señor mostró su fidelidad y sigue hasta hoy en día mostrando su fidelidad con el pueblo de Israel, así también con nosotros, ¿verdad? Que somos su pueblo. Y pues si nos acercamos a nuestro Señor y si venimos a Él y oramos, Él nos va a escuchar. Amén. Y lo buscaremos, ese buscar, quise buscar esas palabras en hebreas, ¿verdad? Porque dos veces acá se menciona y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo el corazón. Y bueno, esta palabra en hebreo se refiere a buscar al Señor de cualquier forma, ya sea alabándole, ya sea orando, ¿verdad? Ya siendo, sí, por medio de la adoración. Y Él va a hallar al Señor. Y qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podemos también buscar al Señor y hallarlo. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué importante, ¿verdad? Es acercarnos al Señor con un corazón sincero, como dice la palabra del Señor, que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Un corazón, buscamos con todo el corazón, significa también ese buscar con todo el anhelo, con el fervor, con esas ansias, con esa necesidad de encontrarlo, ¿verdad? De hallarlo. Y bueno, y como dice también en el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Quiero leer otra versión. Esta es la nueva traducción viviente que dice, voy a leer desde el versículo 12
que dice así: En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Amén. ¿Y por qué, verdad? Porque ellos iban a buscar al Señor, porque el Señor, pues, como dice también más arriba, el Señor es el que tenía pensamientos de bien para ellos, pensamientos de paz y no de mal. Porque del Señor, ¿verdad? Venía su sustento, venía su ayuda, venía su socorro, venía su provisión, su guía, venía todo. Del Señor ellos lo tenían pues todo. ¿Y por qué no venir también al Señor, verdad? En esos momentos de dificultad, pues ellos aún así tenían que venir delante del Señor. Y así mismo nosotros, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque en las dificultades nuestro Señor permanece fiel. Nuestro Señor pues continúa a nuestro lado, a pesar, ¿verdad?, de que el pueblo había sido llevado cautivo, habían sido alejados de todo lo que conocían, habían pues establecido tenían que comenzar de nuevo otra vez, pues, pero el Señor no los había dejado. El Señor no los había abandonado. Amén. Más bien el Señor sí permitió pues este cautiverio. El Señor también pues los iba a librar y les da esas palabras de aliento, de que pueden acercarse a Él, ¿verdad? Buscarlo y hallarlo, porque lo iban a buscar con todo el corazón. Y así mismo, familia, debemos de nosotros acercarnos al Señor, porque el Señor es el único que ve el corazón. Él es el que conoce el corazón. Él ya sabe nuestros pensamientos, Él ya sabe nuestras palabras antes de nosotros decirlas. Así que acerquémonos, ¿verdad? Sigámonos acercando al Señor con todo el corazón, de manera sincera, de manera pues humillados, ¿verdad? Ante el Señor, porque lo vamos a hallar, así mismo como el Señor le estaba diciendo al pueblo que lo iban a buscar de todo corazón y lo iban a hallar. Hola, buenos días, feliz martes de clamor. Estamos aquí con nuestro estudio bíblico titulado Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. A mí me tocó desarrollar el capítulo 6, versículo 33 de Mateo. Yo lo busqué en dos versiones. Lo busqué en la Reina Valera y lo busqué en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice así: bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es creo que la versión que más conocemos, ¿verdad? Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Bueno, Mateo 6 en general enseña a los creyentes a practicar su justicia ante Dios, ¿verdad? Eh, no, pero digamos que no para impresionar a los hombres, sino para poner a Dios primero, a Dios como su prioridad y confiando en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Este versículo significa priorizar la voluntad y el gobierno de Dios, ¿verdad? O su reino, y vivir de acuerdo con sus principios, o sea, su justicia, por encima de todas las demás preocupaciones materiales, confiando en que en Él suplirá todas las necesidades que tengamos. Esta enseñanza es un llamado a un estilo de vida enfocado en lo eterno, no en las cosas del mundo, ¿verdad? Sino más bien enfocado en lo eterno, en el espíritu y en la relación con Dios y la propagación de su propósito, en lugar de centrarse en la seguridad personal, la acumulación de bienes y bueno,
Como ya les dije, esta frase es dicha por nuestro Señor Jesús como un llamado a sus seguidores para que examinen sus prioridades. Antes de buscar riquezas, placeres, cumplimiento de sueños o metas, debemos buscar el reino de Dios primero. Y al hacerlo nos alineamos con la voluntad del Padre y abrimos puertas para esas bendiciones que Él nos quiere dar. Y quizás esas bendiciones no son de este mundo, sino aún más importante, son de lo eterno, del Espíritu. Porque pueden haber casos de que hay muchas personas que buscan a Dios, pero aún así pasan persecuciones, sufren. Pero como lo dijo también el Señor en este mismo sermón, en el Sermón del Monte, bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que llora. Porque el Señor sabe que todo esto va a ser recompensado en lo eterno. Bueno, cuando vivimos buscando el reino de Dios, todo lo relacionado con Él, podemos tener la seguridad de que el Señor se va a ocupar de todo lo demás. Y es algo que nos puede hacer vivir confiados porque Él suple las necesidades de su hijo, de sus hijos. Bueno, como ya les dije, esto se encuentra dentro del Sermón del Monte, que es muy bello, donde el Señor enseñó a sus discípulos, y es una palabra atemporal, nos enseña acerca de la confianza en Dios y lo que debe ser prioridad en nuestra vida. Buscar primero el reino de Dios significa que lo más importante en nuestra vida debe ser hacer lo que le agrada a Dios. Como hijos suyos, debemos hablar y actuar de manera que ayudemos a otros a conocer a Jesús. Bueno, de esta manera alegramos el corazón de Dios y colaboramos con Él en la extensión de su reino en la tierra. Jesús nos enseñó que si ponemos a Dios en primer lugar, Él cuidará de nuestras necesidades. Explicó que no debemos preocuparnos demasiado de lo material porque Dios siempre nos dará lo que necesitamos. Y bueno, sabemos que a veces nos podemos sentir ansiosos, inseguros, pero si confiamos en Dios y buscamos hacer lo correcto, Él nos dará paz y seguridad. El versículo también nos llama a buscar la justicia de Dios. Eso significa vivir de acuerdo con las normas y valores que Él ha establecido. La justicia de Dios está vinculada a su santidad y verdad. Y esto implica actuar con rectitud, amor e integridad. Cuando Jesús habla de buscar su justicia, nos invita a ser justos, como Él es justo. Esto implica actuar con misericordia, perdonar a los demás y vivir en armonía con las enseñanzas de Dios. Buscar su justicia también significa reconocer que sin Cristo no hay justicia plena y que solo a través de Él alcanzamos la verdadera justicia ante Dios. Y bueno, el reino de Dios no es un lugar en el cielo o algo que sucederá en el futuro, ¿no? No solo es un lugar en el cielo, sino o algo que sucederá en el futuro. También es una realidad en nuestra vida diaria. Pues con Jesús el reino de Dios se ha acercado, como lo dice en Mateo 4:17, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia implica obedecer a Dios, aprender de su palabra y confiar en Él. Obedecer a Dios no solo seguir sus reglas, sino demostrar con nuestra actitud que lo amamos y confiamos en Él. Buscar la justicia de Dios también significa vivir de acuerdo con sus principios. Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por su gracia. Sin embargo, Él quiere que vivamos de manera honesta, justa, bondadosa. No se trata solo de evitar lo malo, sino de hacer el bien y hacer un ejemplo para los demás. Nos enseña a poner a Dios primero en todo. Si confiamos en Él y vivimos como Él nos enseña, no tendremos que preocuparnos por nuestras necesidades. Al obedecerlo, amar a los demás y hacer el bien, mostramos su reino en la tierra y vivimos en su paz, disfrutando de su cercanía y fidelidad. Pero ¿qué significa? Y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Bueno, puede traducirse muchas veces esta parte con el afán y la ansiedad que podemos tener.
Y, por ejemplo, no saber lo que vamos a comer, beber o vestir. La recomendación bíblica que recibimos es que no tenemos que preocuparnos, tal como Dios se ocupa de vestir a los lirios del campo y de proveer para las aves del cielo. De la misma manera Él suple las necesidades de quien está enfocado en buscar su reino y su justicia. Pero ¿cómo buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, esto comienza con una decisión sincera de seguir a Jesús. El primer paso es entregarle nuestra vida, reconociéndolo como Señor y Salvador y comprometiéndonos a vivir conforme a sus enseñanzas. El Señor nos explicó la importancia de este nuevo comienzo cuando dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, experimentamos una transformación profunda, naciendo de nuevo, renovando nuestra mente y nuestro corazón. Buscar el reino de Dios significa vivir en obediencia a Él, practicando su voluntad en nuestra vida diaria. Y esto implica orar, leer la Biblia, aplicar los principios de Dios a cada área de nuestra vida. Además, la justicia de Dios se manifiesta en nuestra práctica de amar a nuestro prójimo, perdonar a quienes nos ofenden y buscar la verdad en todas las situaciones. También quería como leerles acerca de qué es el reino de Dios según la Biblia, ¿verdad? Cuando la Biblia habla sobre el reino de Dios, podemos decir que se refiere de forma general al reinado o dominio de Dios sobre todo lo que existe. Dios es el creador del universo y todo le pertenece. Él reina y reinará por toda la eternidad. Por ejemplo, el Señor lo comparó con un grano de mostaza. Y bueno, el reino de Dios no es un lugar específico, no está limitado físicamente, porque como ya les dije, Dios reina sobre todo. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre rechazó el reinado de Dios sobre su vida y vive con las consecuencias de esta decisión. Por eso fue que nuestro Señor Jesús vino al mundo para restablecer el reinado de Dios sobre la vida de las personas. Cada vez que una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el reino de Dios llega a su corazón, transformando su vida y su historia para toda la eternidad. Y quizás esto no se traduce en, ay, voy a ser millonario, voy a tener de todo, como lo nombran mucho en ese evangelio de la prosperidad. No, esto es algo que repercute en la eternidad, no necesariamente en este mundo. En este mundo repercutirá en nosotros es teniendo paz a pesar de las aflicciones, a pesar de las necesidades, a pesar de los problemas. Y bueno, el Señor habló mucho sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. De hecho, su primera predicación al comenzar su ministerio fue que Él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La labor o ministerio principal de nuestro Señor era anunciar las buenas nuevas de Dios, el Evangelio de Salvación. Y en resumen, el Evangelio es precisamente eso, es necesario el arrepentimiento sincero de los pecados, porque el reino de Dios está cerca. Y fue el Señor Jesús quien acercó el reino de Dios al ser humano, pues Él es el puente entre Dios y los hombres. También lo dijo en esa oración que nos dejó, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Siempre debemos pedir al Señor que su reino se acerque a nosotros. Debemos invocar la manifestación del reino de Dios en nosotros, en nuestra familia, en las naciones, en todo lo que nos rodea. Al orar, venga tu reino, abrimos la puerta para que el poder de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros. Esas palabras expresan nuestro anhelo de ver cumplirse esa maravillosa expresión futura de la plenitud del reino de Dios. Orar, venga tu reino, nos llena también de paz y nos acerca al Señor. Así que, bueno, el llamado es a buscar lo que es importante de verdad. Buscar al Señor con sinceridad, dejar de engañarse, de huir, de posponerlo, ¿verdad? Dios nos da un propósito claro en la vida: buscar a Jesucristo mientras aún hay tiempo.
Esto no depende de los demás ni de las circunstancias. Debe ser un propósito personal para cada uno. Buscarlo más, buscarlo hoy, buscarlo siempre. Y con esta maravillosa meta, bueno, tendremos una vida plena y sin, sin preocupaciones, porque sabemos que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Y bueno, así como dice el Salmo 119:2, dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Procuremos vivir en Cristo, el verdadero amor de Dios, y eso incluye eh, confianza en la palabra, gozo en el Señor, conocer sus propósitos y bueno, Él nos ayudará a luchar por lo que realmente importa en la vida. Porque al buscar el reino de Dios estamos buscando también su guía, su dirección, cuáles son los propósitos que Él tiene para nosotros. El llamado hoy es a no perder el tiempo en cosas vacías y sin sentido, sino recordar que la verdadera felicidad solo está con Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí mi participación. Les mando un abrazo, un saludo. Feliz martes. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor. Busca a Dios. Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad. Busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios.